cardenal Juan Sandoval Íñiguez causó polémica. Aseguró que el actual gobierno está llevando a México hacia el comunismo. En una publicación de la Arquidiócesis de Guadalajara, señaló que con esta ideología la administración puede adueñarse de las propiedades, concentrar la economía y producir hambre y miseria. Cuestionó cómo este tipo de gobierno ha afectado a países y lo comparó con Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y también, pues bueno, se lanzó contra la ideología de género, contra las preferencias sexuales y así la editorial de Sandoval Íñiguez. Gibran Ramírez, muy buenas noches, como todos los miércoles, qué gusto que nos acompañes. ¿Qué tal? Buenas noches, querida Elisa. Oye, Gibran, pues ya viene el comunismo, así por ahí el fantasma recorre, el fantasma del comunismo. ¿Qué opinas de este editorial de Sandoval Íñiguez? No sé qué pasa, Elisa, que están regresando algunos dinosaurios del siglo XX con lo que se decía en el siglo XX. Creo que es síntoma de la impotencia política de ciertos sectores. ¿Por qué vimos a Carlos Aceves del Olmo en el anuncio sobre pensiones? Seguramente porque hay una impotencia política del sindicalismo mexicano que dé cuenta de que en ese espacio hay otras cosas que decir por parte de otros personajes. Y lo mismo se puede decir de la aparición ahora de Juan Sandoval Íñiguez en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no ha podido adaptarse a los nuevos tiempos políticamente, la Iglesia Católica mexicana. Y esto se suma al vacío de la derecha que se ha quedado sin discurso y entonces entran en acción, digamos, los resortes más antiguos del siglo XX, del sinarquismo y del anticomunismo, que fueron las matrices ideológicas de la derecha mexicana. Durante todo el siglo XX, la derecha se dedicó a atacar primero al laicismo, después al comunismo, aunque no tuviéramos una corriente comunista fuerte en México, y después, durante la transición a la democracia, al laicismo de nuevo. Creo que esta vuelta al anticomunismo da cuenta de que no han entendido qué es lo que pasó después de la transición. Y una vez que se ha conseguido la libertad religiosa, no saben qué hacer con eso. Y por otra parte me llama la atención que es el tono de buena parte de la oposición. El gobierno está pagando los costos, por ejemplo, de la así llamada ideología de género, de la centralización de la economía. Si te das cuenta, la estructura del discurso de Sandoval Íñiguez es muy similar a la de este grupo llamado Frena. Ahora, me pregunto, ¿cómo puede tener credibilidad eso en un sector de la sociedad cuando nuestro gobierno ni promueve el aborto, ni ha legalizado todavía la marihuana, cuando se lleva también con el sector financiero como para hacer una reforma a las Afores que conviene a las Afores, cuando salen estas, pues no denuncias, infidencias en realidad, de una reunión del doctor Toledo, donde dice que hay un sector fuerte a favor de los agroindustriales, cuando en materia de educación se ha logrado un acuerdo con las principales televisoras del país. Es decir, el gobierno está pagando costos que no le corresponden y creo que tendría que tener un ánimo reformista que fuera acorde con eso que ya se le está cobrando. Y en último lugar, querida Elisa, hay una incongruencia fundamental que no ha podido procesar la Iglesia Católica Mexicana con el discurso del Vaticano. Mientras el Vaticano dice, en voz del Papa, que ayudar a los pobres está en el corazón de los evangelios y no en la doctrina comunista, la Iglesia Católica Mexicana sigue con sus inercias más viejas y las que le quitaron del corazón del pueblo mexicano y abrieron espacio a corrientes tan potentes como los evangélicos metidos a la política. Oye, Gibran, pues sí, esa iglesia mexicana que comentabas estaba muy en sintonía
con las altas jerarquías del Vaticano, precisamente en el siglo pasado y parte de en donde además pues hubo un claro rechazo hacia cualquier ideología de izquierda o socialdemócrata, y la pasaron muy mal pues los jesuitas, que ahora llegan ya al Vaticano en la voz de Bergoglio, pero antes sufrieron, y esa parte ruda de la derecha en los jerarcas de la Iglesia pues se quedó aquí muy asentadita, ¿no? Así es, hay varias partes de la vida pública de México que no han cambiado en sintonía con lo que pasa en el mundo. Una de las instituciones me parece el Ejército, pero la otra claramente, como tú lo dices, es la Iglesia Católica. Mientras en el Salinato y en los sexenios subsiguientes siguieron una inercia conservadora, marcadas entre otros por Girolamo Prigione, ahora no se han ajustado a los nuevos tiempos. Creo que se extraña que se echen falta en varias de estas instituciones cerradas. Mencionaba yo al sindicalismo al principio, pero también hace falta en el Ejército y en la Iglesia un relevo generacional, porque parece que se quedaron de alguna manera en los años 90, en los 80 del siglo XX. Gibran, pues como siempre, un gusto tenerte con nosotros los miércoles y seguimos en contacto. El gusto es todo mío, Elisa. Muchas gracias. Buenas noches.